Bueno, queremos darles una muy cordial bienvenida a todas las empresas, personas que nos acompañan a este webinar Mitigue Riesgos, que lo hemos centrado en una invitación a alinearse con los parámetros de fiscalización de la UGPP. Queremos darles una muy especial bienvenida. Es un tema que sin duda genera grandes inquietudes, que hace parte de la agenda empresarial y que, entendiendo los cambios que se están generando en el mercado laboral, las grandes transformaciones en los métodos colaborativos, en la dinámica propia de la fuerza laboral y por supuesto los esquemas de pago, pues siempre estará a la orden del día en la prioridad de las organizaciones abordar estos temas y su correlación directa con la política de la estrategia retributiva. Queremos muy especialmente darle la bienvenida como invitado especial al doctor Jorge Mario Campillo, director de Parafiscales de la UGPP, a quien pues preferiríamos que él mismo se presente. ¿Quién es Jorge Mario Campillo, doctor Jorge Mario? Bueno, José Manuel, muchas gracias a ti, a Human Capital, a todo tu equipo de trabajo, esta invitación y el acercamiento que tenemos hoy con tantos empresarios de este país en un tema tan complejo como es nos aporta la seguridad social. Jorge Mario Campillo es un abogado de la Universidad de Medellín, miembro de una familia de 5 hermanos, la mayoría de ellos son abogados. Estudié una especialización en Derecho Empresarial, luego hice un estudio de alta gerencia. Posteriormente fui y estudié en Inglaterra y luego vine a hacer un curso también en el Instituto de Empresas de Madrid, en el IE. Y pues llevo trabajando en el sector público bastante tiempo. Fui secretario general de una entidad en Medellín que hacía todas las obras por valorización. Y posteriormente, después de estudiar en Inglaterra, se me presentó una gran oportunidad con un líder que era en su momento Darío Montoya, director general del SENA. Estuve casi 7 años y medio con él. Y llegué a la UGPP desde que se creó esta entidad. Esta unidad se creó más o menos en el año 2007 por una ley, pero empezó a funcionar en el año 2011 y desde eso yo soy el director de Parafiscales, José Manuel, pues con esta tarea de tratar de cerrar esas brechas de evasión y de que los colombianos pues, puedan aportar correctamente a un sistema de seguridad social. Ese es Jorge Mario Campillo, José Manuel. Muchas gracias. Bueno, sin duda, muchos cambios que se han generado en la dinámica propia y en la evolución en cómo la UGPP viene fiscalizando las organizaciones. Creo que, no sé si estarías de acuerdo, Jorge, en que esos cambios hacen parte de la misma dinámica, incluso de abordaje de las empresas, en la forma como de alguna manera existe quizá hoy criterios mucho más asentados como punto de referencia de lo que podría ser ese parámetro de fiscalización, el entendimiento de que el mundo en el ámbito retributivo no es el mismo. Estamos hablando precisamente de que las organizaciones no centran hoy todos sus esquemas de pago, que son en gran parte la base de la fiscalización, solamente en el componente salarial, que ha habido una evolución jurisprudencial que favorece nuevas alternativas y que abre espacios importantes a otros componentes de pago, y que por supuesto las organizaciones han aprendido a interactuar con la UGPP, entendiendo que es un actor que ha facilitado el que todas las oportunidades de mejora que puedan existir, incluso desde el punto de vista de la dinámica y de la rutina propia de lo que son los pagos, pues generan un buen balance en esta dinámica de estos años de trabajo. Aquí quisiéramos resaltar, y sería un primer punto para abordar como los principales ámbitos en el foco propio de la fiscalización que adelanta la unidad. Quizá no son todos, pero es donde en la misma práctica de la consultoría y en el acompañamiento que hacemos a las organizaciones habitualmente, pues entendemos que están sus grandes preocupaciones, pero también las grandes concentraciones en las decisiones que tienen que ver con este ámbito. Y quizá el primer punto a abordar, sin duda, estaría centrado en lo que es hoy el componente de la política global de compensación. En un estudio que adelanta la firma año tras año, para el año 2021, que presentamos a finales de febrero, entendíamos que en cerca de 500 organizaciones, en 17 sectores de actividad económica,
y para una muestra representativa de casi 600 cargos, la compensación en términos globales estaba representada en un componente salarial que no pesaba más del 42%, luego en esquemas ligados a lo que llamaríamos productividad o generación de valor, que ocupaban cerca de un 30% de participación en la estructura de pago de estas empresas, y luego a través de los facilitadores de vida o los beneficios, que sin duda pesaban el porcentaje restante cercano al 28%. Eso nos lleva a un primer punto, doctor Campillo, que es básicamente cómo se concibe desde la óptica de la UGPP el que hoy la concentración en los esquemas de pago y en los modelos retributivos de las organizaciones, independientemente de su sector, independientemente de su tamaño, no corresponden solamente a un componente salarial, como posiblemente 2 décadas atrás se estaba dando. Y lo segundo, de alguna manera, es que no teniendo la participación exclusiva de ese componente salarial, pues evidentemente eso nos lleva a un asunto que podría ser la pepa del asunto, relacionada directamente con la convivencia y con la validez de los llamados acuerdos de extrasalariedad o acuerdos de pagos que no tienen la vocación salarial. No sé cómo se percibe en el hoy, desde el punto de vista de la unidad, esta dinámica. Bueno, José Manuel, aquí hay temas importantes que estás tocando. Cuando la unidad empieza a hacer pues todos sus esquemas de fiscalización y a verificar qué conceptos ingresan como salario y como no salario para un IBC de una cotización al sistema, pues empieza a encontrar una serie de manejos que de pronto se venían dando como políticas dentro del empresariado colombiano en torno al pago de lo que hacían con sus empleados. Y pues tocas temas muy importantes, temas de compensaciones. Entonces le dicen hoy en día, mire, usted está acabando con las compensaciones, que era un privilegio que tenían los empleados. Y entonces la UGPP decía, bueno, si es un privilegio de los empleados poner esa compensación, está retribuyendo el servicio de ese empleado, ¿por qué no están haciendo base para cotizar al sistema? Entonces, habían muchos parámetros. Uno decía, mire, es que lo estamos pactando como no salarial y hacemos énfasis en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Y la UGPP respeta todas las normas que hay, lógicamente, en el ámbito jurídico. Nosotros no vamos en contra de eso. Lo que decimos es, oiga, vea, si contempla unos elementos de naturaleza salarial que no se pueden desvirtuar y hacen y deben hacer base para la cotización, pues debemos empezar a aportar sobre esto. Es que aquí lo único que está haciendo esta unidad es verificando que las cosas se hagan bien y tratando de respetar unos derechos de unos trabajadores donde hay unos empleados que realmente, José Manuel, son muy cumplidos y quieren hacer las cosas bien, pero de pronto, por algunas diferencias de conceptos o de criterios, tendían a que de pronto hubiera un poco en ese sentido de una ilusión, donde ellos decían aquí hay unos vacíos normativos donde creemos que esto no debe ser base de cotización. Y viene la UGPP y pues toca unos parámetros en ese sentido. El mismo tema es un tema muy complejo que nos ha traído lógicamente muchos roces y nos hemos sentado con los principales gremios de este país a tocar y que hemos tratado de llevar a normas ese tema de flexibilización laboral. Nosotros encontramos desde la UGPP cuando empezamos a hacer todas estas acciones que realmente había un abuso de parte de algunos empresarios que pactaban casi un 70% como no salario de todo lo que entregaban al trabajador por cualquier concepto. Y realmente, pues una persona que terminaba, y le pongo ejemplos claros, una persona que tenía ingresos altos, tanto en especie como pues en salario, y hacían parte de ese salario, llegaban en dinero en especie, llegaban esas personas a una edad de pensión y radicaban una solicitud pensional y resulta que después de tener unos ingresos mensuales altos, terminaban con una base de cotización y una tasa de reemplazo de 4 salarios mínimos, cuando esa no era su costumbre. Entonces, viene la UGPP y le dice, mire, aquí hay unas normas que permiten hacer los pactos de exclusión salarial, pero siempre y cuando usted respete los márgenes que trae pues el artículo 30 de esa ley 1393, en donde le dice, oiga, todo lo que usted le entregue al trabajador por cualquier tipo de concepto, se no puede pactar más allá del 40% como no salario. Entonces, empieza la UGPP a decirle al empresario, oiga, vamos a organizarnos, vamos a respetar esos derechos que tienen esos trabajadores, vamos a lograr que las personas tengan una buena pensión, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, José Manuel. Oh, muy interesante. Entre otras cosas porque creo que nos lleva al segundo punto que está relacionado con esa vocación que tienen esos pagos
de carácter no salarial, que sin duda no porque sean solamente un referente o una condición de mercado, porque sea la forma como están evolucionando los esquemas retributivos y las políticas dentro de las organizaciones, sino porque es clarísimamente una invitación a varias cosas. Y creo que coincidimos perfectamente en la orientación de lo que promovemos, sea el tratamiento de esos pagos no salariales. Siempre una condición de razonabilidad que por fortuna incluso la misma ley que mencionas del año 2010, la 1393, pues fue para nosotros un punto de referencia, de asentamiento, de prácticas que sin duda en virtud de los falsos profetas se venían dando y que podían romper la condición de razonabilidad y racionalidad que planteaba la intención, que incluso trajo en vigencia o puso en vigencia esos pagos no salariales. Recordamos que cuando la reforma laboral del año 91 planteó la posibilidad de estipular incluso que determinados pagos no tuvieran esa vocación, el sentido básicamente era fomentar el empleo, dar más herramientas para que las organizaciones pudieran, en cierto modo, flexibilizar la estructura de sus costos laborales, pero hacerlo dentro de los criterios de razonabilidad, que van a tener en la práctica un impacto importante en los negocios, que van a tener un impacto importante en la competitividad de las organizaciones. Nosotros somos muy de la teoría que no solamente la competitividad se da en quien más paga, sino también en quien mejor paga de alguna forma. Luego viene, digamos, un punto que sabemos que en el ámbito de la fiscalización de la unidad es muy importante y que está relacionado con lo que llamaríamos los pagos ligados a productividad. Al comienzo de los tiempos, pues un gran debate, porque muchos de estos pagos que promovían, por ejemplo, fomentaban lo que era el desempeño de las personas y premiaban e incentivaban el desempeño de las personas, estaba muy hacia el foco de lo individual. Y al estar hacia el foco de lo individual, pues tenían esa vocación salarial que claramente la normativa y seguramente la evolución a nivel jurisprudencial se daba. La situación quizá hoy sea un poco diferente. Primero porque las organizaciones han madurado entendiendo que es mucho más productivo fomentar el trabajo en equipo, que sin duda de alguna manera puede llegar a ser mucho más equitativo, si quisiéramos decirlo, el tratar de incentivar resultados colectivos. Cada vez los roles en el juego de responsabilidades de las organizaciones en diferentes segmentos poblacionales, porque además esto, doctor Campillo, dejó de ser un tema de las fuerzas comerciales o dejó de ser un tema exclusivo de lo que serían los altos niveles gerenciales, cada vez se va permeando otros segmentos de población que van siendo de alguna manera incluidos en esta dinámica. Pero hay un punto acá muy importante y es la evolución que ha tenido y la pregunta sería cómo lo percibe la UGPP desde el punto de vista de ese pago, llamémoslo típicamente, y no es la única modalidad de la unificación anual, que se da con criterios colectivos, que no corresponden a esfuerzos individuales y que por ende no corresponden llamémoslo, recompensas individuales, sino más bien a resultados organizacionales que, entre otras cosas, parecería por la evolución que ha tenido la misma dinámica jurisprudencial, que son pagos de vocación no salarial, por no ser precisamente retributivos del servicio. No sé qué opines sobre eso. No, ahí, José Manuel, estamos totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando. ¿Qué se encuentra entonces la UGPP cuando llega a cerrar estas brechas de evasión donde se escapaban los recursos? Encontramos unos pagos orientados a la productividad, donde a una persona le fijaban un salario básico y, por decir algo, en esos pagos orientados a la productividad le daban unas comisiones mes a mes. Entonces no le cotizaban sobre esas comisiones. Y ahí, como tú le estás dando, no es, como me pones un ejemplo de carácter colectivo o general sin tener distinción alguna, sino que le estaba retribuyendo el servicio a ese empleado con el cual estaba recibiendo esa comisión. Y nosotros entrábamos en algunas discusiones con los empresarios porque de pronto era una práctica que se hacía, pero le decíamos aquí se están dando todas las características de un salario, aquí esto debe ser base de cotización, esto es, usted está mejorando su calidad de vida en un futuro cuando él vaya a salir pensionado con lo que usted le está pagando de un básico y no con lo que usted le está reconociendo de comisiones mes a mes. Y luego entonces viene ese concepto que tú trabajas y empieza la UGPP lógicamente a sentarse con todos los empresarios de este país y a respetarle también los conceptos de ellos. Es que
aquí la UGPP no pone condiciones, sino que las condiciones están dadas dentro de la misma estructura de lo que son los aportes. Y tú lo dices, a ver, cuando la UGPP encuentra a un empresario que sin distinción alguna le entrega a toda la compañía porque le fue bien y le entrega esa bonificación a la compañía al final del año o 2 veces al año y lo hace así, de pronto puede pactarlo, no pactarlo, lo que quiera, pero lo hace simplemente a todos sin distinción alguna, al que fue a trabajar, al que estuvo incapacitado, no está remunerando el servicio de esa persona en particular, está teniendo un interés colectivo con su empresa y la UGPP eso lo respeta. Ahí eso no lo hace base de cotización y lógicamente eso es lo que nosotros hemos venido ya señalando. Y creo que esto ha servido mucho, José Manuel, para que tengamos ya unas empresas mucho más organizadas, que saben entonces cómo retribuir en esos pagos orientados a la productividad a sus empleados. Y en ese tema no hay ningún parámetro de uno decir que ahí está beneficiando a un trabajador en particular, sino está recibiendo a todo el mundo en general y no va a ser base para cotizar al sistema como lo plantea la UGPP. Qué bien. El último punto que siempre vemos que genera discrepancias conceptuales es el tema de las herramientas de trabajo. Y obviamente ahí, quizá por la dinámica propia de nuestra legislación laboral, que con cierta consideración, pero con mucha franqueza, en nuestra opinión, pues tiene muchos componentes de obsolescencia, pues herramientas de trabajo que fueron concebidas para momentos diferentes, para entornos de negocio diferentes, donde hay una línea en ocasiones muy tenue entre lo que podría ser un beneficio o lo que podría llegar a ser una herramienta de trabajo. Siempre hemos insistido en que las herramientas de trabajo pues, son elementos precisamente para que las personas puedan desarrollar sus actividades en el diferente juego de roles, pero vemos también que las organizaciones van regularizando ciertas prácticas que pasaban la frontera de lo que podía llegar, digamos, a comprometer la naturaleza misma de lo que era una herramienta de trabajo, en temas que tenían que ver con conectividad, en temas que sin duda tenían que ver con movilización, en temas que tenían que ver con la propia dinámica, que luego tocaremos el tema adelante de los gastos de viaje versus la discusión eterna de los viáticos, de cuándo constituyen o no constituyen salario, pero al final también pues unos referentes normativos que son muy claros. Las exclusiones que en el Código Laboral se hacen acerca de lo que una herramienta de trabajo para tocar solamente un tema en los medios de movilización, donde el componente de a quién se lo entreguemos, si realmente la funcionalidad va a estar garantizada desde el punto de vista de ser utilizada esa herramienta de trabajo para desempeñar el cargo, sin duda si mantiene una condición de razonabilidad en relación con los montos y con las modalidades, el mismo medio de pago que en ocasiones genera confusiones y hemos visto llamados de la unidad donde a veces esas herramientas de trabajo se manejan a través de un componente de la nómina o de una plataforma de pago como la nómina que hace que sea un poco confuso y se desdibuje su propia naturaleza. No sé si ahí haya en particular, Jorge, algo que comentar. Sí, claro, José Manuel, mira, cuando nosotros empezamos a hacer los procesos nuestros, nos encontramos que se trabajaban como herramientas de trabajo, por decir algo, tú lo dijiste, los desplazamientos que hace un trabajador de un lugar a otro para llevar de pronto un producto o una mercancía. Pero resulta que era que eso se lo consignaban en la cuenta de ahorro de ese empleado y lógicamente pues la UGPP no tiene cómo hacer distinción si ese pago no va a un tercero. Y más allá, cuando la UGPP pide la nómina y la contabilidad de una empresa y en la contabilidad ni siquiera se ve reflejado ese pago como herramienta de trabajo. Era un ingreso a un tercero y nosotros así pedíamos que la empresa lo pudiera soportar, pero ni siquiera lo tenía soportado en la contabilidad en muchas ocasiones. Igual pasa con los teléfonos móviles, que tú sabes que lo dan como herramienta de trabajo, pero en lugar de pagarle a la compañía de teléfonos que brinda el servicio, pues están consignando a esa persona en la cuenta, como decimos, individual de ella, y pues la UGPP al ver eso, ve unos ingresos de la persona sin tener una distinción de que le entró por esto y que no le entró por esto, y lógicamente todavía cuando no está basado ni siquiera en la contabilidad. Ahí tenemos un gran problema y lo que decimos siempre nosotros, y hemos invitado a todas las empresas que como en alguna oportunidad me los ha escuchado decir es que ni siquiera ellas querían evadir, era que muchas veces había
una falta de pronto de conversación entre la parte de la nómina y la contabilidad para, hombre, le voy a entregar esta herramienta de trabajo a esta persona y asienten en la contabilidad, pero no lo hacían, simplemente le consignaban a esa persona. Y pues lógicamente para la UGPP eso hacía parte y sigue, si no lo tienen como soportar, pues sigue siendo parte de esa herramienta de trabajo, sabiendo que es una herramienta de trabajo, si no lo muestran, pues va a ser un ingreso para ese trabajador. ¿Te parecería que es un tema, perdóname, no, ibas a comentar algo más? No, iba simplemente a decirte, José Manuel, que nosotros hemos, mira, te voy a poner un ejemplo básico con el cual hemos venido a trabajar. Nosotros venimos trabajando con unas empresas, lógicamente todos los sectores de la economía son propensos a la evasión, hay unos que son más que otros por la movilidad de sus empleados, pero te pongo un ejemplo claro con las herramientas de trabajo. Las empresas de seguridad privada contratan a un vigilante y le dicen su contrato requiere que usted ponga su motocicleta para que usted le dé pues, y preste el servicio de ruta de seguridad en ese barrio y pues le pactan que le van a entregar como herramienta de trabajo pues básicamente, pero se lo consignan a él en la gasolina de esa motocicleta y le consignan mes a mes 1.000.000 de pesos de gasolina. Y se la consignan, como te decía, en la cuenta individual del trabajador. Hombre, si eso no es claro para nosotros, no. Y luego le dan entonces otros 300.000 o 400.000 pesos para que haga mantenimiento de la moto. ¿Acaso la UPP sabe si fue y hizo el mantenimiento de la moto? ¿Por qué no tienen? Y le decimos a las empresas, hombre, un taller o algo donde la persona puede ir, usted está más seguro de que la persona fue y revisó, hizo mantenimiento a su motocicleta o algo, y de pronto tiene un convenio de bonos de gasolina o algo, pero que no le entre a ese trabajador, y ahí es donde viene el gran problema, José Manuel. No, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en este tema de transporte, que entre otras cosas, el punto de partida es hasta una norma de carácter fiscal y no una norma de carácter laboral, pues no ha cambiado la doctrina cuando se dice, oiga, entrégueselo a personas o a cargos que requieran movilidad en un tema del trabajo. Mantenga una condición de racionalidad en la correlación entre el monto que yo estoy entregando y lo que finalmente es el ingreso de la persona. El ejemplo creo que pones del millón de pesos sería la típica desproporción que, entre otras cosas, haría que se rompiera la esencia. Tenga la evidencia objetiva, que hoy además es muy fácil y algunas organizaciones han regularizado el tema manejando políticas y mapas de cargos donde muestran la criticidad que tiene la movilidad o esa necesidad de movilización en razón del trabajo, que sin duda cambia mucho el panorama como tal del tratamiento. Una inquietud que recogimos para este evento en la organización y en el contenido es sin duda cómo la unidad va a abordar un año tan particular y tan coyuntural como el 2020, especialmente en las medidas de choque que algunas compañías tomaron. Aquí estamos resaltando, no todas, pero sin duda algunas que tienen una injerencia directa con la labor de fiscalización de la unidad. El decreto de vacaciones anticipadas, de la suspensión de contratos que hubo en un porcentaje muy alto. Lo hicieron más organizaciones centradas en lo que era descargar los pasivos vacacionales, que en ocasiones ha sido siempre un punto en el que la UGPP pues, ha tenido observaciones importantes. La disminución que hubo temporal, que sabemos que la Corte Constitucional tumbó, digamos, esa referencia sobre el pago de los no aportes a pensión por la vigencia de un par de meses, que las compañías tendrán que reintegrar entre el 21 y el año 23. La parte de la disminución del salario, que fue marcada donde 2 de cada 5 compañías disminuyeron sus salarios, lo hicieron algunas con carácter temporal, lo hicieron algunas, digamos, con una gradualidad diferente. El proceso de quitar la connotación salarial, y lo vimos marcado especialmente en algunos acuerdos colectivos donde planes de beneficios, pactos y convenciones tienen todavía algunos facilitadores de vida con esa, digamos, injerencia salarial. Y por supuesto, lo que hicieron algunas organizaciones en una injerencia menor, 1 de cada 5, relacionada básicamente con reconvertir parte del pago fijo como un pago variable. No puedo seguir pagándole los 100 pesos, le voy a pagar 80, quizá le pague hasta 25 si se dan estos resultados ligados, por supuesto, a la suerte del negocio. Todo esto hizo parte de la realidad de esa coyuntura, pero la pregunta aquí concreta sería, bueno, no hay que tomarlo literal en la forma como lo voy a plantear, pero sabiendo que la unidad tiene que continuar
con la propia dinámica de fiscalización, que está absolutamente regulado el alcance de su ámbito de acción y demás. O sea, ¿qué especie de flexibilización o de consideración sería una palabra quizá que rompería la esencia del mismo referente normativo, se puede dar para entender que muchas de estas decisiones fueron necesarias tomarlas, que algunas tendrán unos efectos colaterales en temas como las bases, como los criterios, por supuesto como la misma formalidad y los requisitos que en ocasiones seguramente en el afán que tenían las organizaciones por sobrevivir, pues pudieron no ser tenidos necesariamente en cuenta. El año 20 será un año de fiscalización por parte de la unidad y la pregunta es si va a ser medido con el mismo raso de ese 20 a lo que serían los años anteriores y por supuesto los que sobrevengan. Bueno, José Manuel, ante esa pregunta tan importante, lo que te quiero decir es que la UGPP no ha sido ajena a una política de cambio que requiere el mundo. Nosotros, cuando empezó el tema de la pandemia, y no solamente participamos en todas estas medidas de choque que tú estás mencionando acá, sino que también nosotros suspendimos los términos. Sacamos una resolución a partir de abril y dijimos, hombre, no vamos en este momento de la pandemia con las empresas cerradas, aquí en este momento a pedir acciones de fiscalización frente, o realizar acciones de fiscalización frente a las personas. Vamos simplemente a recibir denuncias. Las personas que quieran continuar con los procesos que están establecidos pueden levantar la mano y manifestarlo voluntariamente que quiere que continúen sus términos del proceso, él quiere arreglar el problema y bien lo tiene que hacer. Si él lo manifiesta, le pedíamos un correo electrónico porque la notificación la íbamos a hacer electrónicamente en esa situación de la pandemia. Y la situación de la UGPP, hombre, y frente a un año 2020 tan coyuntural, tiene que ser diferente, José Manuel, a una situación de un año normal. Nosotros estamos tomando las medidas, aquí se presentan muchas situaciones, ese decreto de vacaciones anticipadas y suspensión de contratos cambia la modalidad de pronto de ese pago de las vacaciones que tú tenías un IBC con el mes inmediatamente anterior. Tú le avisabas a un trabajador de un momento a otro en el día anterior que te vas para vacaciones mañana, y pues lógicamente ahí van a haber muchas coyunturas. Créame, José Manuel, que la UGPP, y lo pongo de presente, no va a salir las risas contra las empresas en un año tan difícil como fue el 2020. Aquí nosotros, primero que todo, vamos a hacer acciones preventivas, José Manuel, simplemente corrigiendo voluntariamente las cosas que haya que corregir, sin sanción alguna. Este año es un año atípico, ese año 2020, y realmente pues se presentan tantas cosas coyunturales, como tú dices, esa disminución temporal de aportes pensionales, en donde la gente tiene hasta 36 meses para pagar ese 13%, de muchas personas que tomaron la decisión de acogerse a ese decreto 588, que en su momento dijo, oiga, venga, yo no tengo liquidez y por lo tanto pues no voy a pagar sino ese 3%, que prácticamente se convertían en gastos de administración de esas administradoras de pensiones, y hoy en día les dicen póngase al día con esos parámetros. ¿Qué hace la UGPP? Pues hombre, frente a ese tema, lo que va a hacer la UGPP es verificar, lógicamente, si el trabajador se va a retirar de la compañía, pues que el trabajador ponga un 25% le corresponde la ley, el empleador ponga un 75% de ese 13% adicional que tienen que pagar. Si el empleado de pronto ya se fue y se fue antes de la expedición del decreto, la norma es muy clara que simplemente se le va a cotizar la parte a cargo de ese empleador, que es el 75%, y eso hará sus semanas proporcionales conforme a eso. El empleado, si quiere, el día de mañana se pone al día con ese 4%, pero no es una obligación del empleador, ni la UGPP va a entrar a sancionarlo por un tema que no es responsabilidad de él. Lo otro que sí podría ser de pronto responsabilidad de ese empleador es que, hombre, si la persona entra dentro de los últimos 6 meses de una etapa ya prepensional, pues póngase al día con su trabajador y lógicamente no espere esos 36 meses que pues, la ley le dice que tiene 36 meses para ponerse de acuerdo con cualquier trabajador para que él ponga su 25% y usted 75%, pero en algunos casos le dicen, no, mire, aquí hay que hacer algo. Y eso es lo que va a fijarse la UGPP. Y vuelvo y le repito, José Manuel, y para tranquilidad de todos, y estoy convencido de que así será, esté yo o no esté yo, o en el área de parafiscales de la unidad. Créame que el rasero con que se va a fiscalizar el 2020 va a ser un rasero mucho más de acciones persuasivas, de que la gente corrija, de acompañarlo, de mostrarle que está haciendo mal hecho, pero muy poca sanción, a no ser de que el empresario, pues, lógicamente sea reacio a corregir, y nosotros estamos obligados a
pues lógicamente a proteger los derechos de un trabajador. Entonces, igual, disminución de salario, mire, la UGPP no se puede meter en eso, eso son simplemente, nosotros respetamos lo que pacte el empleador con el empleado. Si él hace un esfuerzo grande ese empleador para no despedir a un trabajador y le dice, oiga, yo no le puedo pagar lo que le venía pagando, pero sentémonos los dos y pactemos un nuevo salario que esté por debajo mientras pasa esta situación o lo que ellos acorden, pues la UGPP lo único que va a fijar es que sobre lo que ya pactaron nuevo hagan la base de cotización, eso es todo lo que va a hacer la UGPP, no va a hacer nada más. Y la desalarización y suspensión de beneficios extralegales, pues lógicamente también desde que siempre se contemple lo establecido en esa norma que tú citaste ahorita que es el artículo 30 de la ley 1393, de que no rebasen ese 40% como no salario, pues lógicamente también eso es lo que va a respetar la UGPP. Y con reconversión de pago fijo a pago variable, que es una práctica que se tuvo que haber dado pues cada mes, y la cotización a la seguridad social es en forma mensual, tú lo sabes, y pues cada mes simplemente tendrá una base diferente de cotización en el sistema, y la UGPP hará eso, pero vuelvo y repito, ese sí es un año en la medida de choque coyuntural en la política retributiva del año 2020 que la UGPP no va a desconocer y va a respetar el esfuerzo que hicieron esos empleados del país para reactivar la economía. Y pues fruto de eso, José Manuel, es que tenemos otras tareas del gobierno. El gobierno nos ha puesto a nosotros ahora a manejar esos programas, el PAEF, el PAC, ahora con el empleo joven, de que validemos eso en compañía y en conjunto con los ministerios de Hacienda, de Trabajo, todos estos programas. Pues también tenemos que dedicarnos a mirar que la gente verifique y en la verificación cumpla esos requisitos para haberse podido postular y recibir unos beneficios que ahora hoy en día están recibiendo. Oh, muy claro y muy alentador también. Evidentemente, el hecho de que se hayan tomado esas medidas, pues por lo menos siempre el punto de referencia y el punto de vista fue, oiga, no se le olvide firmar el papelito llamado cariñosamente el otro sí, para tener, no además para tener la certeza frente a los entes de fiscalización, sino la misma relación con el empleado, que es donde nace, digamos, el punto que mañana podría generar una discrepancia. Respete el tope que mencionas del 40%, tenga adecuadamente contabilizado, sea como un gasto laboral o como un gasto operacional, lo que finalmente deba tratarse como tal. Hay una serie de mitos y esos mitos acá tratamos de recoger 7 como los más representativos en lo que es todavía, a pesar de que han pasado años, en ocasiones por falta de conocimiento, en ocasiones porque pues no todo el mundo tiene que ser el experto, como decimos, molestando un poco en estas ciencias ocultas, o en ocasiones por la misma posición de quienes asesoran a las organizaciones que de la mejor buena fe seguramente tienen su propio criterio, pero a veces ven las cosas solamente desde una óptica. Acá hay un primer mito y es si ser requerido frente a cualquier elemento de la compensación o de herramienta de trabajo supone necesariamente, per se, supone necesariamente una sanción. Pues hombre, José Manuel, yo creo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y Human Capital ha participado en esto, en mostrar una cara diferente de la unidad. No es el hecho de que haya unas personas acá sentadas en la ciudad de Bogotá mandando actos administrativos para todo el país. Aquí nos hemos recorrido el país sensibilizando, mostrando esa faceta, sentándonos con los empresarios, reuniéndonos con los gremios. Y lógicamente ese mito hay que romperlo. El ser requerido frente a cualquier elemento de esa compensación o herramienta de trabajo no supone una sanción, es simplemente mirar que la empresa esté organizada, que esa herramienta de trabajo se verifique como un pago de herramienta de trabajo y no como un ingreso al trabajador, como lo decíamos ahorita, que esté reflejado en la contabilidad de la empresa y que la UGPP simplemente pueda verificar que no incrementó ese patrimonio de ese trabajador, no fue algo retributivo. Entonces, el hecho de que la UGPP simplemente pida un requerimiento o haga un requerimiento y pida una aclaración, no quiere decir que haya una sanción. Nosotros, lógicamente, cuando verificamos eso, no imponemos esa sanción. Y mire, José Manuel, vuelvo y le repito, la UGPP tiene una política muy diferente que ha sido concertada con los gremios más importantes de este país, porque es que a nosotros, y lo digo siempre, a mí me pusieron acá no para imponer sanciones, José Manuel, sino para evitarlas. Y ese es mi trabajo, ese es mi gran reto. Entonces, primero que todo, yo le digo a la empresa qué está haciendo mal. Otra cosa, José Manuel, es que nos encontremos con lo que ha pasado, que la persona donde llega la comunicación y el requerimiento simplemente lo ingresa a un cajón, se cruza de brazos
y no hay claridad sobre el tema y lógicamente vienen las sanciones. Clarísimo. Quizá complementaríamos en el punto de vista nuestro, pues por supuesto que es un mito que hay que desvirtuarlo, que creemos que es muy importante y lo planteas, responder ese llamado, hacerlo dentro de los términos en oportunidad, hacerlo de una manera ordenada e incluso hacerlo de una manera integral, porque a veces se piensa que solamente es el referente normativo o el referente en lo laboral, pero no en lo fiscal o no en lo contable, que son cosas que cada vez parecería que están mucho más cercanas y que tienen una correlación y una forma de interactuar. Quizá el último comentario es que también las organizaciones han aprendido a interactuar con la unidad de una manera diferente. Al comienzo de los tiempos, pues evidentemente había una gran prevención, mucho temor, desconocimiento. Quizá, no sé si sea exacto en lo que voy a decir, pero no había necesariamente un criterio asentado parecido a lo que será una doctrina por parte de la unidad y eso generaba desconcierto a veces cuando las empresas se hablaban entre sí y decían, bueno, pero si es Acosta o es López al que le llegó el caso de la empresa A o B, pues el tratamiento podría ser diferente. Creo que eso ha cambiado, se ha sentado. Las organizaciones son mucho más proactivas en aprender a interactuar con la unidad a través de los mecanismos que la misma ley plantea y eso es favorable finalmente para el sistema y para el propósito de todos. Un segundo mito. Claro, Juan Manuel, simplemente ahí te interrumpo una cosita para que la gente tenga claridad frente a esto. Mire, los recursos que llegan y que cobra la UPP jamás van para la unidad. Eso va para, lógicamente, la cuenta del trabajador, si es en pensiones, o va para el ADRES, si es en salud del anterior POSIGA, o para la administradora de riesgos laborales, pero nunca entra a la unidad. Y cuando nosotros hacemos un cruce de información y identificamos algunas empresas que de pronto están y tienen indicios de evasión, nosotros nunca nos fijamos en los nombres. Los parámetros establecidos son un NID de una empresa, cruza la información, ve que en este momento la empresa podía tener 200 trabajadores y que cotizó por 198 y que hay 2 trabajadores que no tienen novedad de retiro. Entonces uno se pregunta, oiga, aquí, ¿qué pasó con los trabajadores? Y le pide aclaración a ese empresario. Pero ese mito siempre hay que dejarlo claro y romperlo. No siempre, pues como tú decías, ese requerimiento implica una sanción, pero además de eso, la UGPP siempre será objetiva en la forma de seleccionar a los aportantes. Muchas gracias. Un segundo mito está asociado a si tener implementado pagos no salariales nos hace más vulnerables a la visita de la UGPP. Hombre, José Manuel, no. Eso es un derecho que tiene el empleador de pactar ese tema con el empleado y nosotros respetamos. Es más, pues nos parece lo más normal que lo hagan y están dentro de su total competencia de hacerlo. No, eso no lo hace vulnerables a una visita de la UPP. Lo que los hace vulnerables a una visita de la UPP, José Manuel, es de pronto que la empresa no esté organizado o que sobrepase y nos llame la atención que personas que estén ganando 2 salarios mínimos tengan como pagos no salariales pactados un porcentaje más allá de ese 40%, o que encontremos nosotros que reciben bonificaciones permanentes y habituales y que eso está sobrepasando lógicamente el tope de esos pagos no salariales, pero eso no lo hace. Lo que lo hace vulnerable frente a esos pagos no salariales es de pronto que no estén reportando correctamente dentro de los contratos lo que se debe pactar en los topes y en los límites. De resto, la UGPP respeta totalmente pues, todo lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo y no habría lugar, y es un mito también entonces que hay que romper, que la implementación de esos pagos salariales los haga vulnerables. No, lo que los hace vulnerables es que de pronto no estén organizados y no estén pactados correctamente dentro de un contrato de trabajo. Creemos que la informalidad es un gran enemigo y un factor de riesgo enorme. Y creo que siempre, por lo menos, tratamos de argumentarlo, no solamente frente a los entes de fiscalización, y aquí podrían estar sus primos hermanos que son ADIAN, sino frente al mismo empleado, que es donde nace la relación. No tener la posibilidad de establecer algo en un acuerdo formal, una modificación en un otro sí al contrato, romper lógicamente la racionalidad de la que hablábamos en el tope del 40, contabilizar algo en el lugar que no es, que aquí por fortuna, de manera coloquial diríamos que es un mueble con 2 cajones, o los gastos laborales o los gastos operacionales. La misma consistencia o la coherencia que a veces se da documentalmente,
qué es lo que vemos que realmente genera vulnerabilidad. Reportar un tema en una constancia de trabajo de la persona en términos que rompen totalmente la esencia de lo que hemos acordado, o mandar los medios magnéticos a la autoridad de impuestos en un tema que claramente rompe, digamos, esa misma consistencia como tal. Un tercer mito que de alguna manera ya lo tocamos, pero que podríamos reforzar es si la UGPP cuestiona la flexibilización de los pagos per se. Y aquí estamos hablando de flexibilización en términos globales en cualquiera de las alternativas. Y hemos de reconocer que hay diferentes elementos de la compensación total, el pago fijo, el variable, los beneficios, hasta incluso prácticas hoy de salario emocional que podrían tener una tasación monetaria. Sin duda, se habla hoy del trabajo remoto, pero esa es solo una para nosotros de casi 30 alternativas en líneas diferentes que tienen que ver con prácticas no monetarias, pero que tienen una injerencia monetaria que deberán contabilizarse de alguna manera porque suponen la asignación de un presupuesto. Entonces, podríamos estar, digamos, de acuerdo en que, sin duda, creo que lo decías antes, la UGPP no entra a convertirse en un legislador, no legisla, o la UGPP no podría de alguna manera desconocer los parámetros de ley, más bien a tomarlos como referencia para la aplicación de sus criterios de fiscalización. ¿Sería válido? Claro, mira, José Manuel, aquí hemos tenido nosotros en nuestro consejo directivo, tenemos pues asiento de personas y representaciones muy importantes. Ahí está el ministro de Trabajo, su viceministro, está la directora de regulación del Ministerio de Hacienda en temas de seguridad social. Por mencionarte algunos, el director de la DIAN, y nos sentamos y miramos todos estos temas y tratamos de enfocar dónde están los vacíos normativos. Y ahí tratamos de llenar esos vacíos normativos, no como tú dices, legislando, porque la UGPP no tiene esa competencia, sino llevando a decretos pues, los parámetros donde pueda darle seguridad a la gente y establecer cómo es que se debe cotizar al sistema. Pero, sin embargo, te menciono lo siguiente, en algunos aspectos pues, nos toca tomar posición, y esa posición, pues lógicamente, cuando la UGPP la toma, será debatida en la instancia del tribunal o en el Consejo de Estado en segunda instancia, pero nos toca tomar una posición frente a algunos vacíos que aún todavía pues, se prestan para discusión. En ese tema de la flexibilización de pagos laborales, la UGPP respeta las normas, como decíamos ahorita, es un derecho que tiene el empleador de pactar esa flexibilización con los trabajadores, pues respetando los parámetros establecidos en la norma, y pues lógicamente la UGPP verifica que no haya extralimitación del cumplimiento de esas normas, hace corregir esas conductas, y en eso nosotros no tenemos nada más que decir, y entramos en un proceso de discusión. Las etapas de un proceso, José Manuel, nuestro es primero, tú sabes, hacemos un requerimiento de información, ese requerimiento de información nos da claridad sobre cómo está aportando la empresa, comparamos la nómina con la contabilidad, pedimos esa nómina, verificamos qué empleados estaban en ese mes en el cual pedimos la nómina y que, cómo se le pagaron, si tuvo horas extras, si no tuvo horas extras, si tuvo bonificaciones, si no tuvo bonificaciones. Todos estos pagos que pueden ser hasta legales, que de pronto dan lugar a un incremento del IBC. Luego miramos con la contabilidad de la empresa y miramos si eso está reflejado ahí en la contabilidad, ese pago de esas horas extras, esa bonificación, y empezamos a cruzar información. Eso es lo que hace la UGPP, y posteriormente pues pide un requerimiento para declarar o corregir, que no es más que una propuesta de la entidad, en donde le dice, oiga, mire, consideramos que usted por Pedro Pérez debe hacer estos ajustes en el mes de enero, en salud, en pensiones, depende de donde de pronto usted tenga que hacer esos ajustes. Recordemos pues que siempre es la misma base de cotización ahí en el sistema de seguridad social para salud y pensiones. Y entonces la UGPP lo que hace es mirar dónde hay que hacer ajustes y por qué trabajadores, en qué periodo y por qué subsistema. Eso es lo que hace la UGPP, pero el resto, nosotros, como tú lo has dicho, hemos interactuado mucho ya con los empleadores. Y aquí, José Manuel, también hacer un llamado. Mire, la gente considera pues, que la UGPP no los va a escuchar. Yo creo que, y tú eres consciente, nosotros tenemos canales abiertos 24 horas, revisamos los temas, lógicamente hay acciones que la gente después de una liquidación oficial puede interponer recursos de reconsideración, y pues ahí brindamos todos los parámetros con eso. Entonces, mito también número 3, que hay que romper. La UGPP no cuestiona esa flexibilización de pagos laborales per se, porque eso es un derecho que tiene el empleador con su trabajador. En el mito 4, los modelos de pago asociados a resultados, que es lo que llamamos el pago variable, son exclusivamente de vocación salarial.
Antes comentábamos algo relacionado con esa dinámica de colectividad. Ahora, ¿qué hemos visto en algunos casos? Pretender, por ejemplo, plantear que una comisión, que es una forma de pago variable, que claramente es retributiva del servicio, que tiene la vocación salarial como tal, pretenda no tenerla. Entonces, creo que es estirar un caucho, desnaturalizar de alguna manera algo y generar una dinámica que luego en el colectivo de quien, digamos, haya podido ser requerido, y lo digo respetuosamente, no haya salido bien librado de un proceso de fiscalización, le eche el pato, evidentemente, a un tema como el pago variable y no al mal manejo en una decisión netamente administrativa sobre algo que sería indiscutible y que además lo ha dicho, creo que hasta el cansancio en todos los ámbitos, la jurisprudencia, en todos los ámbitos de momento, de oportunidad. Oiga, una comisión es salario aquí y en la punta donde sea, evidentemente no es discutible. Pues tú lo has dicho, José Manuel, otro mito que hay que romper, pero realmente nos hemos encontrado con situaciones sorprendentes. Tú sabes claramente, pues, y lo repetíamos ahorita, ese artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla muy claramente y dice, oiga, vea, no desnaturalice lo que es salario, no lo desnaturalice, pacte lo que quiera acordar con el trabajador, pero no desnaturalice eso. Nos encontramos sorprendentemente, José Manuel, no solamente con las bonificaciones que tú dices que las pactan como no salario, sino que también nos hemos encontrado hasta con horas extras que pactan como no salario en el pago de sus trabajadores. Entonces la UGPP pues ahí no tiene nada más que hacer que acudir como tú dices, no solamente a la ley, sino a la diferente jurisprudencia, de decirle, mire, usted lo está haciendo mal, señor empleador, le está quitando un derecho a un trabajador en el cual usted le está cotizando menos por un IBC y eso se va reflejado en su pensión que a futuro le va a servir para tener una manutención con su familia y con sus hijos, el futuro de esa familia, y nosotros lo que hacemos es eso. Simplemente, José Manuel, para darle una orientación a estas casi 500 personas que nos acompañan. Mire, cuando entra esta unidad a hacer esas acciones, nosotros nos encontramos con una evasión en el país que la gente no le cotizaba en un año, casi de 16 billones de pesos, José Manuel. Eso era, ¿y qué encontrábamos? Hombre, que pues los dependientes tenían un gran porcentaje de esta evasión, casi el 10, pero las empresas están en una evasión de 5 billones de pesos. Y cuando empezamos a trabajar vimos que era simplemente una forma desorganizada. Entre esas formas desorganizadas estaba pactar entonces esos pagos asociados a resultados con vocación salarial los ponían como no salariales. Y ahí nos encontramos, hoy las empresas son mucho más organizadas. Esa evasión que nosotros en ese año 2012 tasamos en un porcentaje de 16 billones en un ejercicio que nunca en Colombia se había hecho de cuál era la evasión, pues hoy en día está cerca de 5 billones de pesos, donde las empresas ni siquiera llegan a 1.800.000 pesos de evasión, a 1.800.000 pesos de evasión, porque esas empresas ya están mucho más organizadas. Ya se habla la nómina con la contabilidad, ya saben el proceder de la UGPP. Nosotros inclusive casi que tenemos guía a guía y paso a paso, pues todos los conceptos de cómo se debe cotizar en nuestra página web a través de infografías. Entonces hay mucho material y mucho acercamiento y muchos programas de sensibilización. Nos recorremos el país entero, José Manuel, con programas de sensibilización totalmente gratuitos, porque nosotros no vamos y invitamos a la gente que cuando esté con nosotros siempre la gente sepa que nosotros jamás vamos a cobrar ni por alguna aclaración, alguna charla que demos y nunca estaremos allá. Tenemos un gran equipo de capacitaciones que le ponemos el alma a esto para que la gente no cometa errores y no sea sancionada. Entonces, ese es otro mito que hay que romper, José Manuel. Que yo creo que además ayuda mucho el hecho de que quizás desde el 2014 para acá haya 3 o 4 pronunciamientos de la Corte Suprema y del Consejo de Estado que tienen que ver precisamente con esa posibilidad de orientación o de vocación no salarial cuando se trate de este tipo de reconocimientos que tengan, digamos, criterios colectivos y que primen sobre cualquier otro referente. Resultados de la empresa, la utilidad operacional, resultados de EBITDA, en fin, cosas que nos alejan, digamos, de ese componente claramente retributivo. El quinto mito, doctor Campillo, si la recurrencia en un reconocimiento de un beneficio está legal, aquí estamos hablando o de las políticas directas de empresa o de otras formas a través de las cuales se reconoce esos facilitadores de vida, lo hace necesariamente de naturaleza
salarial. Tiene que ver mucho con esa discusión que en alguna época puede nunca terminar acerca de si el tema de la habitualidad era lo que daba realmente la connotación o lo que acercaba al mundo de esa connotación salarial, el reconocimiento de ese beneficio. Aquí, José Manuel, un tema que estás tocando bastante complejo. Pues hombre, cuando tú hablas de esa recurrencia, prácticamente que es un factor muy subjetivo, donde la UGPP ha tenido que tomar una posición al respecto en el reconocimiento de ese beneficio, nosotros siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que se considera habitual? Entonces íbamos y leíamos la jurisprudencia y nos llevaba a otro casi sin embudo que decía, oiga, es que lo habitual es lo que lo hace permanente, es que haga permanentemente una cosa. Entonces volvíamos al concepto subjetivo, pero de ahí no salíamos. En alguna oportunidad nos sentamos en ese consejo directivo y le decíamos al ministro de Trabajo en su momento, oiga, empecemos a aclarar todos estos conceptos, es que eso no puede quedar en manos de que es habitual y que es permanente y que es ocasional o que es accidental. Empezamos con toda una serie de conceptos que trae la legislación laboral en donde realmente necesitamos tomar posiciones. Lógicamente, entonces ahí nosotros, obrando de buena fe, acudimos a un acuerdo del Consejo Directivo, en donde ese acuerdo del Consejo Directivo asumió posiciones que de pronto no estaban establecidas en la ley, vino una sentencia de la Corte Constitucional que nos dice, mire, ustedes de pronto se están extralimitando porque el Consejo no tiene esas funciones, no tiene esas capacidades, y lógicamente hoy en día pues nos toca igual, sin consejo con consejo, tomar posiciones. Entonces en la recurrencia, en el reconocimiento de un beneficio extralegal, que si lo hace en naturaleza salarial, depende, José Manuel, depende. ¿Qué hacemos nosotros y qué es lo que verificamos? Hombre, si usted dice en su contrato de trabajo que usted tiene que, por decir algo, recibir o reconocer un beneficio y lo hace más de 7 meses o de 7 veces al año, que es un mes más de la mitad, hombre, nosotros consideramos que sí es habitual. Que nos diga el Consejo de Estado en segunda instancia o el tribunal en primera que eso no es habitual. Y entonces miremos el tema y busquemos y digamos, mire, no, de pronto la UGPP está equivocada, pero a nosotros nos toca tomar posición y yo digo que, y coincidimos en eso. Entonces nos dicen, oiga, ¿ustedes cuándo consideran que los viáticos son permanentes? Entonces uno va y mira un contrato de trabajo y mira que el contrato de trabajo tiene dentro de sus funciones de ese trabajador que él tiene que viajar frecuentemente a diferentes ciudades para hacer servicios y prestar servicios y labores de la empresa allá. La pregunta es, hombre, si está pactado ahí que tiene que viajar permanentemente, hay lugar a discusión. Entonces nosotros entramos y decimos, hombre, yo creo que es claro. Ahora, cuando no está pactado y resulta que es una persona que tiene que reemplazar a ese que sí tenía que viajar habitualmente, porque no, el que tiene que viajar no puede por alguna enfermedad o algo, porque salió. Entonces nosotros empezamos a decir, oiga, a ver, el mes tiene 30 días y de esos 30 días entonces usted está viajando más de 15 días que sean tanto o son fraccionados o los interrumpen. La pregunta es, ¿eso es permanente o es habitual? Entonces la UGPP tiene que tomar una posición y si ve que los 30 días está viajando 22 días, pues nosotros consideramos que es permanente. Entonces tenemos que tomar una posición, pero casi siempre nos vamos, José Manuel, por la mitad más uno. Siempre más o menos tratamos de equiparar. Hombre, si lo que lo hace permanente es que sobrepase la mitad del periodo que está fiscalizado, pues hombre, la mitad más uno es permanente y tratamos de ser más flexibles con eso. Entonces, ahí lo miramos. Bueno, fíjate que ahí tenemos una posición un poco discrepante. ¿En qué sentido? En el marco de los beneficios extralegales, pues pensamos que precisamente esa discusión que parecía bizantina, de alguna manera fue resuelta cuando la ley 50 del 91, y siempre decimos que aún los detractores de esa reforma, que mucha gente piensa que es la reforma más importante que se ha dado en los últimos 50 años, pues tiene que ser la más importante cuando solo ha habido dos. Creo que no habría un referente diferente. Planteó específicamente dentro de esa libertad de estipulación que mencionaste, el término de lo estipulado, el que para determinados beneficios o auxilios, y particularmente habló del tema de los auxilios y los beneficios extralegales, fueran recurrentes, fueran habituales o fueran ocasionales, si estaba el acuerdo entre empleador y empleado que planteara que no tenían la vocación salarial, no lo tuvieran. Y digamos que ha sido como la posición que hemos tratado de defender sin duda, basado en
un hallazgo que nos pareció muy importante y que cambió el sentido de lo que era el 128, cuando de alguna forma era un poco restrictivo en ese ámbito. Pero cuando nos vamos a una cosa por fuera de los beneficios y lo que particularmente pone sobre la mesa, que lo teníamos ligado a un hito adelante, pero podemos anticipar lo que es el de los viáticos, que creemos que es donde hay, digamos, utilizamos el término adecuado, unas desviaciones grandes en casos puntuales, precisamente con ese tema de la habitualidad. Un poco para hacerle el quite a lo que claramente es la vocación salarial de un pago que tiene una destinación específica, que uno podría pensar que tiene en cierto modo la connotación de un pago, por supuesto, no de carácter prestacional, pero que tiene la condición de carácter salarial cuando sea de esa manera. Y la norma no ha cambiado. Será parte seguramente de lo que tendrá que debatirse si algún día algún gobierno toma la posición y coge el toro por los cachos en la iniciativa de traer a valor presente, pues lo dijimos antes, una legislación que sin duda pues no responde como herramienta a los retos que tienen los empresarios hoy. Compartimos totalmente el tema de los viáticos y el cuidado que hay que tener en eso, pero digamos en el tema de los beneficios específicamente por el mismo referente normativo, pues no sabemos y ahí dejamos la inquietud. El penúltimo mito estaría centrado en esencia hacia un acuerdo colectivo, y aquí vemos unas oportunidades grandes porque los acuerdos colectivos tienen como su manto particular. Muchas de las organizaciones seguramente que nos acompañan hoy o tienen pactos o tienen convenciones colectivas. Si basta la formalización, entendiéndose como formalización la firma del acuerdo, para que sus componentes sean no salariales. Nosotros somos, doctor Campillo, de la teoría de que no, de que definitivamente no basta eso, el formalismo es una cosa. Hemos visto incluso que algunas desviaciones se generan en la administración propia de lo que es ese acuerdo colectivo. Una cosa es lo que se firma y otra cosa es lo que se empieza a implementar, y en ocasiones pues puede existir, digamos, sin que sea necesariamente la intención, el que se vaya desviando del camino. Nos parece que ahí es crítico volver otra vez a la esencia en torno a cómo se contabiliza cualquiera de las alternativas que están ahí. Si uno fuera simplista, diría que un acuerdo colectivo pues simplemente es un plan de beneficios. Otra cosa es con quién lo firman. Si es una convención, pues con unos actores fundamentales que son el sindicato, o si es un pacto, pues los representantes de los empleados. Segundo, que respete, y volvemos a tocar aquí el tema del famoso tope para efectos de la seguridad social del 40% que trajo la 1393. Y por supuesto la administración, que sea lo más parecido a lo que sin duda, o igual, debería ser la esencia y debería derivarse esa administración de lo que se firme. Pero el punto es que a veces se piensa que solamente firmar el acuerdo colectivo le da como un manto que protege todo lo que está en el acuerdo colectivo respecto a cada uno de los ítems o cada uno de esos, comillas, beneficios. No sé qué piensas. Hombre, José Manuel, nosotros no nos apartamos nunca y creo que en este momento estamos más integrados de la posición de Human Capital en este sentido. Créame que realmente lo hemos dicho y eso lo hemos manifestado públicamente. Hombre, eso de formalizar ese pacto, convención colectiva, no le da permiso ni autoridad a usted para que vaya en contravía de las normas legales y le mejore o le quite derechos a un trabajador. Hombre, yo creo que, como usted lo dice, ese pacto colectivo puede beneficiar a los trabajadores si se hace de una manera seria y ordenada, y hemos de pronto acompañado a algunas empresas en estos temas. Nos han preguntado, mire, acá estamos firmando y queremos saber la posición de la UPP frente a eso. La posición nuestra es la misma. José Manuel, pacte lo que usted quiera, pero no vaya en contravía de la ley. Aquí usted, porque está formalizando y firmando un pacto o convención colectiva, usted no le va a desvirtuar la característica de lo que está manifestando la ley y cómo deben ser las cosas y qué es lo que se debe hacer. Entonces ahí estamos totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que pues ese tema que manejas y que dices no solamente por aquí hacer la formalización de un pacto colectivo a través de la firma, está pactando cosas como no salariales, ¿no? Aquí se tienen que respetar las normas y eso es lo que está manifestando siempre la UPP. El último mito, y antes de abrir un espacio para preguntas, y ya nos reportan acá el que hay varias inquietudes, que creo que el gran valor de este tipo de espacios sin duda es pues poder compartir e interactuar con
con quienes muy generosamente nos acompañan sobre sus inquietudes y demás. El último mito es si las herramientas de trabajo son base de aporte a las entidades de seguridad social y para fiscales. Y ahí ponemos un énfasis particular en y qué hay y qué pasaría con los llamados gastos operacionales. Concretamente nos referimos mucho, digamos, a ese impacto que hay, que aunque parecería que es un tema fiscal y quizá el punto de partida sea fiscal, pues siempre vemos que tiene un efecto colateral o una correlación con lo que hace la unidad en su labor de fiscalización, y es la separación entre los llamados gastos laborales y los gastos operacionales, primero, donde además nos parece que no es un asunto de forma, nos parece que es un tema de fondo porque se deriva de la naturaleza misma de cada pago, de fondo porque de alguna manera tiene que ver con un aspecto crítico que es la contabilización. ¿De qué me sirve firmar un papelito donde acordemos que determinadas cosas dentro del marco de lo que claramente está regulado puedan tener la vocación no salarial, pero las pongo en el cajón equivocado que finalmente nos generan una inconsistencia y un cortocircuito? Y podríamos poner ahí dos ejemplos de las cosas que más nos plantearon cuando estábamos preparando esto, que sin duda gira alrededor de lo que es el concepto de medios de movilización, y ese medios de movilización porque gran parte de las estructuras, sin que sea solamente destinatario como segmento de población las fuerzas comerciales, pues obviamente las fuerzas comerciales tienen muchas modalidades ligadas al tema de movilización, y ahí va desde la asignación de lo que comentabas anteriormente en el tema de esas partidas que deberían, entre otras cosas, tener la evidencia, en nuestra opinión, de una función para lo cual están definidas como la movilidad o para suplir, digamos, otras cosas ligadas a la movilidad, aún a la movilidad en el contexto de hoy, que sin duda ha cambiado, hasta alternativas como el arrendamiento de vehículos cuando hace parte de la asignación para el desarrollo de las actividades inherentes al tema. Y por supuesto aquí traíamos un poco a colación, que ya de alguna manera se mencionó, el tema de nuestros amados viáticos y los gastos de viaje, donde parecería también que hay como una línea relativamente tenue, donde dependiendo de cómo lo manejemos y dependiendo de cómo lo manejemos en la dinámica propia, nos va a dar una forma diferente de manejo. Bueno, José Manuel, este es un tema que pues, el día a día nos hace sentar a nosotros a dilucidar todo lo que nosotros vemos en relación con lo que pagan los empleadores a sus trabajadores, lo que han pactado. Cuando hacemos y hablamos siempre de herramientas de trabajo, la UGPP ha sido clara, hombre, no se lo entregue al trabajador, págueselo a un tercero. Y cuando usted lo paga a un trabajador, pues lógicamente le está incrementando a él su patrimonio, decirlo de la UGPP, a no ser de que usted pueda reflejarlo en una contabilidad y pueda demostrar que realmente es una herramienta de trabajo. Entonces, ¿por qué no ponerlo como gasto operacional como tú lo estás diciendo? Si lo tiene y lo pone como gasto operacional, si lo paga un tercero, no va a haber dificultades con la unidad, en el sentido de que la unidad lo va a ver claro, va a verlo como herramienta de trabajo, no va a ser base de aporte a la entidad de seguridad social y no va a haber pues, ningún tipo de inconveniente. Las grandes discusiones que se dan en estos procesos, José Manuel, es la falta de claridad cómo se pactan las cosas. Y ahí es lo que nosotros y muchas empresas, miren, nosotros trabajamos en expedir formatos, en donde nos entregue la información, en donde las empresas sean claras, pero nos encontramos en la práctica, José Manuel, que la empresa, cuando requiere la información la entidad, le cambian la contabilidad a los 6 meses de estar en un proceso iniciado. ¿Usted cree que eso es serio? ¿Usted cree que una como entidad que viene fiscalizando va a recibir entonces la contabilidad 6 meses después, cuando ya ha venido trabajando en ajustes para sus trabajadores con una contabilidad diferente? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que decir, oiga, mire, realmente si la entidad hace una labor difícil, que es verificar que se esté cumpliendo con un aspecto normativo en temas de seguridad social, pues la empresa, que sabemos que también tiene una labor difícil, pues simplemente organícese y hágalo. Y tú lo diste siempre, mire, si usted se lo ingresa, esa herramienta de trabajo, ese pago, y lo decíamos ahorita y poníamos el ejemplo del celular, se lo consigna en su cuenta de Bancolombia, de la vivienda, de Itaú, donde quiera, consignarle a ese trabajador. Pues la UGPP cuando le pida los ingresos que va a tener ese trabajador, pues el trabajador no se ganó el salario mínimo, sino que ahí está reflejándose un ingreso adicional que si no se aclara la contabilidad de qué es, va a tener líos con la empresa. Entonces ahí viene el esquema. Entonces,
pues con José Manuel, yo creo que esa es como la claridad que hay que hacer sobre este mito, romper eso pues de que las herramientas de trabajo son base de aporte a la entidad, no, simplemente póngalo como gasto operacional y hágalo bien hecho. Hágalo bien Esa hecho. es la conclusión. Bueno, tenemos 469 personas participantes en este momento, 63 preguntas. Creo, doctor Campillo, que no va a ser posible responder todas. Entonces voy a tratar de la mejor manera y un poco aleatoriamente, porque veo que hay algunas cosas que ya se han abordado, de ir disparando las preguntas. ¿Listo? Dice acá, la UGPP ha evaluado, comparado los procesos de fiscalización que vienen realizando frente a la involución de la paga fija o salario básico, donde se viene perdiendo capacidad adquisitiva de la población. Pues hombre, nosotros permanentemente tenemos un modelo de estudio y de análisis de todos los casos y realmente pues no sé, frente a, hay preguntas que uno trata de entender un poquito qué es lo que quiere manifestar la persona, pero la UGPP permanentemente está analizando cada uno de los casos en concreto y la respuesta, si a mí me preguntan, oiga, ustedes han hecho frente a estos temas análisis conscientemente y han cambiado de posición o no han cambiado, la han mantenido, pues yo creo que la respuesta es que cuando la UGPP tiene que dar un paso al costado y está debatido en el tema, pues realmente se debe hacer. Quizá, no sé, desde nuestro punto de vista y como entiendo la pregunta, parecería que es la correlación que podría existir en términos de pérdida de poder adquisitivo, tasas impositivas altas y por supuesto la pérdida de capacidad adquisitiva de la población, que en estricto sentido, salvo mejor opinión, consideraríamos que no es un tema propiamente donde la unidad tenga injerencia, es una condición de mercado y es una condición, digamos, de las tasas impositivas que están reguladas para los asalariados que, claro, en una coyuntura como la coyuntura del 2020, sin duda, y con el comportamiento progresivo que habitualmente tienen las tasas impositivas, podrían tener alguna injerencia. Bueno, una bonificación anual por productividad debe hacer base a la seguridad social. Creo que ya de alguna manera dijimos que depende, y aquí creo, si estamos de acuerdo, doctor Jorge, que el tema sería esa vocación colectiva o esa vocación individual que daría, digamos, tratamientos y visiones un poco diferentes. Correcto, en eso estamos de acuerdo, que no haya una remuneración a la prestación de un servicio, que se evidencie que lo está dando sin tener una característica particular de premiar a alguien por su labor, sino a toda la empresa que luchó, que se esforzó, al que estuvo allá en la empresa todos los años, todos los días del año o al que no estuvo. ¿Cuál es el precepto normativo por el cual la entidad en los procesos de fiscalización excluye las novedades de nómina? Entre paréntesis colocan incapacidades, licencias remuneradas, vacaciones en disfrute y o en dinero, dentro del total remunerado en la validación del límite del 40% de los pagos no salariales. No, las incapacidades simplemente son las novedades que se plasman en una planilla de pagos, que es la planilla fila. La UGPP las tiene en cuenta en el momento de saber qué hace factor salarial y qué no hace, y por cuántos días el trabajador estuvo en la empresa laborando, cuánto realmente requiere a cargo del empleador y cuánto no. Pero realmente ese es el tema de la novedad para la UGPP, que sean claras, que estén expresadas en esa planilla fila, y realmente sobre conceptos de base para la salarización no, simplemente son factores que determinan cuál es el IBC que debe cotizar esa persona dependiendo de la novedad que hubo. Eso es lo que debe hacer. Bueno, esta parece, cuando llegamos a arrancar, que hubiera un micrófono en la sala. Las reformas han traído beneficios para empresas que tienen procesos de fiscalización abiertos, pero no para empresas que sin tener procesos tienen deudas en seguridad social y para fiscales de periodos no cotizados. ¿Se contempla incluir algún beneficio para que las empresas que quieran ponerse al día puedan hacerlo sin que sean tan onerosas las multas e intereses? A ver, José Manuel, lo que pasa es que frente a esa inquietud, pues nosotros tenemos beneficios frente a las empresas que tienen procesos con nosotros. Yo hoy en día tengo cerca de 30.000 empresas y entre empresas independientes que tienen procesos con la UGPP, pues ellos reciben los beneficios dependiendo lo que realmente deban o no
aplicarse en esos beneficios, si son en procesos en curso, si son procesos que ya tienen demanda admitida. El tema ahí, José Manuel, es muy claro. Algunas normas, y me refiero a algunas reformas tributarias, sí trajeron beneficios para las personas. En alguna oportunidad, en la 18 y 19, me acuerdo que en esa reforma tributaria pactamos que quien quisiera, tanto independiente como empleador, ponerse al día con los aportes de la Seguridad Social, iba a tener una reducción de un 80% en los intereses de salud. Y eso no era para los que tuvieran procesos con la UPP, era para simplemente quien quisiera ir a mirar dónde había cometido errores y lo hiciera. Hombre, yo creo que es una buena oportunidad de pronto para en los temas de discusión uno pensar en eso, pero lógicamente mientras la UGPP no le haya declarado una deuda a una persona, pues casi que la persona la está reconociendo y quiere pagar es prácticamente con beneficios, y sería interesante contemplarlo y llevarlo a la mesa en el Ministerio de Hacienda para una propuesta que sería muy importante. Las vacaciones recreativas que paga la empresa, las vacaciones recreativas que paga la empresa a un tercero para los hijos de sus empleados se convierte en un pago no salarial. ¿Qué pasa si estas vacaciones están convencionadas? No, de ninguna manera. En las vacaciones recreativas yo pacto con una empresa, pues un tercero, pido que me atienda a la recreación de los hijos de mis empleados, yo no le estoy remunerando el servicio a mis empleados, nada, eso no es salario, ni nunca la UPP lo podrá tener como base salarial para cotización de los empleados. Es simplemente pues parte de lo que su empleador le está reconociendo como bienestar al servicio de sus empleados, y lo está pagando eso a un tercero como gasto operacional. Los vales de alimentación pactados como no salario se deben incluir para el cálculo de la exoneración de los 10 salarios mínimos de SENA, bienestar familiar y salud. Claro, José Manuel, mire, pues sabemos tanto que el salario es en dinero o en especie, y así se suma. Si yo le doy permanentemente esos, pues lógicamente, pagos en especie al trabajador, le estoy dando un salario. Entonces, lógicamente que se suma y se tienen en cuenta para esos 10 salarios, en donde el empleado que esté por debajo de esos 10 salarios se va a excluir ese empleador del pago del 8.5 en salud, del pago al SENA y el pago al ICBF. Entonces, si sobrepasa con esos pagos en especie esos 10 salarios, no va a tener derecho a esa excepción. Gracias. Si a un integral se le disminuyó el salario, ¿para los aportes se sigue teniendo en cuenta el 70% o cambia al 100%? Cuando deja de ser salario integral, ya cambia la modalidad. Entonces, ahí ya pasa, lógicamente, a ser un salario normal, y así se le hará los aportes a la seguridad social a ese empleado. Sí, aquí diríamos que si sigue siendo salario, pues sigue siendo la base como tal, independientemente de la disminución. Correcto. Buenos días. Bueno, este es más educado. Buenos días. Los gastos de viaje, alimentación y taxis que se le consignan al empleado en su cuenta de nómina y por política de la empresa el empleado no legaliza, ¿se convierte en salario? Sí, vea, pues hay unos temas complicados. Pues si en la contabilidad está reflejado que son gastos de viáticos, usted sabe que los viáticos tienen 4 componentes, de los cuales 2 hacen base de cotización, cuando son permanentes o habituales, que son pues lógicamente la comida y la dormida. Pero los otros conceptos no lo hacen, pero si no lo legaliza y le queda, que no legalizarlo usted para la UPP, que ni siquiera lo esté soportando en la contabilidad, y entonces le ingresa a esa persona esos gastos de viaje y no lo legaliza, para nosotros es un ingreso. Eso es lo que decimos nosotros que debe tener la organización de la empresa. Aquí hay algo adicional que no sé si complemente el tema, y es que sí hemos visto que en ocasiones, no sé si sea un mito, pero se deriva de una práctica, y al final es cuando se utiliza la nómina como vehículo para el reconocimiento de algunos pagos que no son inherentes a la condición salarial. Ejemplo, el reintegro de un gasto de viaje o el reintegro de alguna herramienta de trabajo como tal. Entonces, sí recuerdo que nos han preguntado, oiga, el hecho de que se pague a través de la nómina o que el reintegro se haga a través de la nómina, digamos, nos expone frente a lo que serían los criterios de fiscalización cuando se toman los conceptos que hacen parte de esto. Sí, yo creo que ese es mito, ya habíamos dicho, hay que romperlo. Realmente lo que nosotros necesitamos es que eso realmente, pues que quede reflejado primero
lógicamente en la contabilidad de la empresa que sea y que haga un adecuado manejo de eso, que esté soportado y que haya la claridad. Mire, la UGPP, José Manuel, y para todas las personas que están acá, jamás va a ir a hacer un concepto de base de cotización que realmente no lo amerite por ley o que no sea por ley. Entonces, ahí simplemente es la organización en donde si se soporte claramente cómo está establecido. Esta creo que es compleja, es interesante, tiene varios elementos. Dicen los premios por productividad a un turno, a unos tres empleados por medio de vales, es salarial porque no es colectivo a todos los turnos. Pues hombre, en mi concepto, y lógicamente que me demuestre lo contrario, pensaría uno diferente. Para mí está retribuyendo el servicio de esas tres personas a las cuales le está dando ese premio y lógicamente nosotros decimos, si no lo pactó, primero lo pudo haber pactado como un salario, que no desborde ese porcentaje del 40%, pero en mi concepto hay una retribución que la UGPP parte de una primicia y que está remunerando un servicio. Muy traído a los tiempos de hoy. Los auxilios a los empleados por telefonía, póliza de seguro y rodamiento hacen parte de la seguridad social en lo que respecta al cálculo del 40%. Si lo maneja como gastos operacionales y como herramientas de trabajo, dijimos claramente que ni siquiera haría base. Se lo está pagando diferente a un concepto salarial y ahí no habría lugar a eso. Pero si se lo entrega directamente a la cuenta de ese trabajador y realmente no se puede demostrar que se está utilizando como herramienta de trabajo para la UGPP, es un ingreso. Que ahí creemos que además del tema de los gastos operacionales como naturaleza, el medio de pago ayuda mucho, no solamente a que se cumpla la función social de ese tema. No es igual entregarle una suma en dinero para compensar algún tipo de herramienta de trabajo asociada a movilidad que utilizar uno de estos mecanismos de tarjetas o de bonos, de vales, como tal. Y lo otro es que si tiene esa connotación de herramienta, pensaríamos que evidentemente no iría en el numerador de lo que tiene que ver con los pagos no salariales y por ende no iría en el denominador de lo que tiene que ver con la remuneración total, luego escaparía evidentemente de la condición para determinar el tope del 40. ¿Cómo la conexión que tiene la UGPP y la DIAN? Además de ser, no sé si sean primos de sangre o algo así, pero... No, son dos entidades adscritas al Ministerio de Hacienda. La DIAN hace su labor. Mire, le voy a contar una gran diferencia con la DIAN. La DIAN tiene 365.000 empresas que vigila, tiene 2.400.000 colombianos que declaran renta, aquellos que tienen ingresos superiores a esos 2.400.000 pesos, por decir algo, mensuales. Pues la UGPP tiene 15 millones de obligados. La UGPP, todo el que gane un salario mínimo en Colombia o más de un salario mínimo mensual es sujeto de la UGPP, es verificar cómo está haciendo el aporte a la seguridad social. Entonces, ¿cuál es la relación? Hombre, nosotros tenemos 20 y pico fuentes de bases de datos, de información. Esto ya no es lo mismo, José Manuel, que lo que hacían las personas anteriormente que podían esconder la información. Para nosotros la relación que tenemos es que es una fuente primaria de información. A mí me reportan lo que le entregan de exógeno a cada persona, todos los pagos que le hacen a una persona me lo entregan a mí. Entonces uno le dice a la gente, mire, cuando la UGPP inicia una acción, casi que está poniendo el foco en el punto de esa persona y le está diciendo, mire, usted lo está haciendo mal hecho si es un empleador o un independiente, corrija porque la UGPP, y en un 99.9% creemos que nosotros estamos acertando. ¿Por qué? Porque es que cuando yo cruzo una información de una persona y tengo una base de datos manejada en un gran data center, que verifico que una persona está pagando 12 millones de pesos mensuales, 5 millones de pesos mensuales de tarjeta de crédito, pero está cotizando con un salario mínimo a la seguridad social, yo creo que eso es un indicio muy difícil de demostrar. Y luego voy incluso donde estudian los colegios de los hijos, entonces ahí prácticamente estoy verificando que esa persona está cotizando con un salario mínimo, pero le está pagando unos colegios costosos a los hijos. Voy incluso otra fuente de información que son los distritos en catastro, la información que tengo de catastro, y veo que vivo en un apartamento de 280 metros cuadrados y paga sobre un salario mínimo. Entonces yo creo, y uno le dice a la gente, mire, uno termina, José Manuel, en esto, y de experiencia se los digo, diciéndole a la gente, mire, corrige cuando la UGPP le está mandando una acción persuasiva para que evite sanciones, porque
vuelvo y repito, estamos detrás de todo lo que usted está manejando y me están reportando. Entonces, gente que le dice que no tiene ingresos a la UGPP, pero va y aparta en una inmobiliaria que está construyendo edificios con un apartamento bastante oneroso y a ellos les entregan toda la información, eso le llega a la UGPP. Entonces, no solamente es la DIAN simplemente es un suministro más de información que son sus declaraciones de renta de cuáles fueron sus ingresos. Pero con 20 y pico bases de información que maneja la UGPP, casi que hay que decirle a los colombianos, oiga, ¿sabe qué? Así como su mejor amigo, la UGPP sabe todo de usted. Y eso hay que decirlo. Cuando mandamos esas cartas persuasivas y esas cosas, le estamos diciendo a la gente, mire, evite sanciones, corrija. Le termina uno mostrando hasta cuántas veces está viajando al exterior y todas esas cosas y la gente sigue reacia a no pagar aportes a la seguridad social. O muchas cosas, José Manuel, cuando la gente está cotizando a un sistema y está próximo a cumplir sus últimos 10 años de vida de vida laboral, es decir, los hombres 52 años porque se pensionan a las 62 o las mujeres, y las mujeres a los 57 años y entonces ellos en los últimos 10 años, cuando están en el régimen de prima media, que es el promedio de los últimos 10 años, es como si se ganaran la lotería. Empiezan de un salario mínimo a cotizar, y eso es lo que la UGPP hoy en día no deja que pase. Nosotros vamos y verificamos y le decimos a ese cotizante, mire que está obligado, usted tiene 30 y pico de años, pero usted no puede cotizar por un salario mínimo porque sus ingresos son estos. Y lo ponemos donde debe ser. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y lo mismo ahora, una labor muy importante, José Manuel, hay que decirlo, un trabajo conjunto que hacemos con el régimen subsidiado. Gente en un régimen subsidiado que no solamente no aporta, sino que recibe beneficios del gobierno, programas como Familias en Acción, que tienen camionetas de 200 millones de pesos. Entonces yo creo que eso no tiene sentido. Yo creo que una unidad que llega aquí a decirle al país, oiga, en Colombia debe haber casi entre 5 y 7 millones de personas pensionadas. Pero cuando vemos nosotros, pues las personas no se pensionaron y hay 1.300.000 pesos en los dos regímenes que conocemos, exceptuando los regímenes especiales. 1.300.000 personas pensionadas. Entonces, ¿qué le dice uno a los colombianos? Oiga, aquí hay una entidad que está velando por sus derechos. 365.000 tutelas, José Manuel, que tuvo por pensiones, ¿de qué era? De que la gente creía que ya radicando su solicitud de pensión, le iba a salir la pensión y le decían que su empleador no le había pagado hacía 10 años o no le había pagado 3 años. Entonces, reconstruyendo la historia laboral, en eso nos la pasamos los colombianos. Entonces, la UGPP le enseña a todos los colombianos, mire, así como cuando usted se para frente a un cajero electrónico, ingresa su tarjeta de débito, retira el dinero y se fija qué saldo le quedó. Hombre, cada que su empleador le pague, fíjese cuántas semanas tiene. No construya la historia laboral cuando llegue a esa edad de pensión, sino que hágalo ahora. Eso es un mensaje importante que hay que dejarle a todas estas casi 500 personas que están acá. Bien. Quizá en adición comentaríamos en la relación DIAN-UGPP que para las organizaciones, que es un hábito en muchas oportunidades que solicitan devoluciones de impuestos o en su condición de grandes contribuyentes pueden tener un tema de fiscalización, siempre hay un tema que vemos que casi por ahí se arranca, que es toda la estructura de monitoreo de los aportes a seguridad social y por supuesto el cumplimiento en lo que tiene que ver con esa dinámica, entre otras cosas, para garantizar que en esas solicitudes de devolución o de compensación los gastos no sean desconocidos. ¿Cuál es el proceso que debo hacer para corregir los errores cuando me llega una acción persuasiva de la unidad? Si la corrijo, ¿tengo algún tipo de sanción? Mire qué importante pregunta, José Manuel, vea. Y a eso le apunta la UGPP. La UGPP, antes de iniciar cualquier proceso de fiscalización, bien sea frente a un empresario o frente a un independiente, envía una acción persuasiva. Y le está diciendo que está haciendo las cosas mal y casi que le está diciendo en qué periodo los está haciendo mal. Y le dice, corrija. Y la UGPP no se va más atrás, se va a esa parte y empieza a verificar, después de mandada o de enviada esa comunicación persuasiva, un mes siguiente, 2 meses siguiente, a ver si la persona en la planilla pila corrigió. Y si corrigió, no hay sanción alguna. O sea, hacer caso a esa acción persuasiva es lo mejor que le puede pasar a cualquier empresario en este país. Corregir esos errores, acercarse a la UGPP, decir, oiga, mire, a mí me llegó esto y quiero corregir voluntariamente. Y no tendrá ninguna sanción, José Manuel, si así lo hace. Y no, muchas veces nosotros hasta 3 acciones persuasivas las mandamos. Y cuando menos, pues cuando menos pasa el tiempo, ya la gente se da cuenta es que tiene un proceso, porque vuelvo y repito, a quien les llega la empresa no lo asume con responsabilidad, no enfrenta o asume el problema, sino que lo guardan en un cajón y nos dicen, mire, a la persona que lo recibió allá nunca lo dio a conocer y aquí estamos metidos en un problema con ustedes, con unas sanciones que son 3 veces mucho más grandes de lo que tuvo que haber pagado en su momento, porque los intereses
son totalmente onerosos, son pues los de usura menos 2 puntos. Entonces, lo mejor, y esta pregunta importantísima, oiga, hágale caso a esa acción persuasiva y corrija, y no hay sanción alguna. Bien, en los últimos minutos ya, en las bonificaciones anuales por resultados, ¿qué porcentaje podría estar asociado a la contribución individual para que sea considerado como pago no salarial? En nuestra opinión, no es el pago variable de vocación no salarial porque exclusivamente tenga criterios colectivos o criterios de resultados globales. Creemos en la forma como ha estado planteado en la jurisprudencia que la referencia es a que primen criterios colectivos sobre criterios individuales. Pero para poner un ejemplo práctico, si al final terminara siendo un tema donde los resultados globales corporativos más los resultados de unidades de negocio, imaginémonos, eso suma el 80% de los criterios sobre los cuales se asignaría un reconocimiento y el 20% es individual, la pregunta sería, ¿se podría considerar evidentemente que el 100% de ese pago sea de vocación no salarial? ¿O diría uno que es que solo el 80 y el 20 sí? En nuestra opinión, doctor Campillo, pues sería el 100 porque no hay una prohibición para que no se tomen en consideración los criterios individuales tratándose de un pago que es único, digamos que está bajo la misma sombrilla, donde prima el criterio como tal, pero no sé cómo lo percibe la unidad. No, yo creo que ahí no hay discrepancia, José Manuel, yo creo que coincidimos con el tema, yo creo que también nosotros diríamos que es el 100, no habría ninguna discusión, simplemente es que se deje claro en el momento de que la UFP vaya y revise pues la información que le está exigiendo a ese aportante que presente, que lo tenga tan claro como tú lo dijiste y con seguridad no va a haber problema alguno con esos factores. Cuenta regresiva ya para ser muy juiciosos con el tiempo. También una pregunta de mucha actualidad. En la nómina electrónica, ¿por qué están incluyendo la dotación si no es un concepto salarial y se paga a un tercero? No, mire, la nómina electrónica es un tema que maneja la DIAN, lo construyó realmente con la UGPP. Nosotros, pues lo que hicimos fue decirle, mire, y la UGPP en la nómina electrónica requiere algunos campos, pero realmente va a ser base lo que es salario y lo que sigue siendo salario, lo de votación nosotros no lo podemos tener en cuenta, no sé de que primero usted no puede entregar la votación en dinero. Usted tiene que entregar la dotación para herramientas de trabajo, pues para que sean utilizadas en el trabajo, entonces eso no va a ser base de salario y eso es una prestación social por la cual no genera ninguna base. Entonces ahí simplemente que lo contemple la nómina electrónica, cuando la UGPP reciba esa nómina electrónica, no va a tener problemas el aportante con eso. De acuerdo, quizá las tres últimas preguntas, los beneficios para extranjeros que se traen desde otras sedes del mundo a trabajar en Colombia y que la empresa debe pagar como arriendos y estudio de hijos, ¿son base o no? A ver, en el concepto de los extranjeros hay temas pues que la misma legislación no tiene claros. Cuando el extranjero tiene, lógicamente, y está aportando pensión en su país de origen, no tiene que aportar la pensión acá, salud sí, porque lógicamente pues está ejerciendo una labor acá, tiene que estar en riesgos laborales porque pertenece a una empresa, tiene que pagar lo demás. Hace parte de la nómina. Pero en conceptos la ley es clara frente a algunos temas de lo de los extranjeros. Cuando tú me hablas sobre los beneficios de los hijos y todo, pues si yo lo pacto como pago de salario en especie, de aquí un extranjero lo traigo acá para que trabaje con mi empresa y le doy como parte del salario el estudio de los hijos, hombre, a la base de cotización al sistema porque hace parte del salario, puede ser un beneficio o un auxilio. Habría que mirar cada caso específico, pero en nuestro concepto sería la respuesta sí. Quizá en complemento, vemos que tiene matices esta pregunta de tipo tributario, y particularmente en lo que sería, referido al tema de los arrendamientos como ingreso. Una cosa es que sea salario o no, que pueda tener para los aportes, y otra cosa es que sea ingreso tributario o no. Creemos que la figura de los arriendos sería la típica dinámica de un ingreso tributario y por supuesto la típica dinámica de un ingreso tributario, porque creo que la DIAN incluso ya se ha pronunciado sobre la no factibilidad de asumir ciertas erogaciones que tienen que ver con la vivienda de expatriados, por ejemplo, que podría ser este el caso. Quizá en el tema del estudio sea un poco diferente por la normatividad de estudio que se pague acá,
que fue regulada en la reforma tributaria y reglamentada en plena pandemia relacionada con las famosas becas y con los créditos condonables que no solamente cobijan a los empleados, pero que cobijan igualmente a los familiares de los empleados o al núcleo familiar, y que hace referencia, creo, específicamente a un tema, y es la connotación de no salario y la connotación de no ingreso tributario. Pero valdría la pena mirar si la pregunta está dentro de ese contexto. Dejaríamos una última pregunta. Voy a tratar de ver temas que aquí, bueno, una que nos parece, esta creo. Para premiar la fuerza de ventas, démosle un crédito a los comerciales. Para premiar la fuerza de ventas, hago un concurso y el premio es un televisor de X valor. Lo gana una persona. Esto debería reconocerse como salario para esa persona. Sería la típica definición de algún premio o un incentivo que no necesariamente es recurrente, pero que, digamos, sí tiene una conectividad, al parecer, evidentemente, con un resultado. Porque pues, no le daríamos el premio si no hubiera algo por qué premiarlo. Y seguramente eso, pues no sé si lo acerque al mundo de lo salarial, doctor Campillo. Pues hombre, nosotros ahí estaríamos diciendo que si ese premio es el reconocimiento de una labor, como usted lo está diciendo, lógicamente es muy difícil desvirtuar que no está retribuyendo el servicio desempleado. Entonces ahí tenemos pues nosotros que contemplar esa condición y pues nos tendría que demostrar lo contrario. Y simplemente, José Manuel, no sé si de pronto, pues un minuto más para hablar de un tema que de pronto aquí está y tiene un hilo muy delgado, y son los temas de mera liberalidad, que nosotros siempre decimos, mire, la gente se pone a pactar como mera liberalidad en los contratos y pasan así los empresarios tales pagos. La UGPP siempre ha sido muy clara en el tema y le dice, mire, mera liberalidad es que nazca espontáneo de ese empleador, que sea el empleador el que realmente diga, hombre, aquí hay un tema de mera liberalidad donde me nació a mí darle una bonificación o un bono porque su hijo se graduó por tal cosa. Eso, cuando ya se pacta, viene y se pierde un concepto claramente de mera liberalidad porque ya se lo pueden hacer exigible a ese trabajador. Y yo creo que es un tema que lo menciono porque no puede dejarse de ser una discusión grande, y me parece un tema importante de tocar acá. Bien, que ese punto lo omitimos, y yo creo que también hay unos mitos importantes. Para nosotros mera liberalidad es la capacidad de quitar o poner algo, pero en ocasiones vemos algunos otros sís donde algunos asesores recomiendan incluir un tema de mera liberalidad como si la mera liberalidad fuera lo que determinara la vocación o no salarial. Y creemos que son dos cosas, son harina de diferentes costales. Mera liberalidad es, se me antojó otorgar esto, lo hago, lo quito, y otra cosa es la vocación o no salarial, que será el efecto, que creemos que está más asociado a un tema claramente como la naturaleza. Así es. Bueno, doctor Campillo, un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación a participar en este espacio. Nuestro interés primordial siempre ha sido el crear y generar comunidad. Sin duda, hacerlo en el ámbito de los temas pues, en los que tenemos injerencia, y por supuesto en el relacionamiento con las empresas, y como lo decíamos al comienzo, en todo lo que está asociado a la estrategia y la política retributiva, pues la relación con la UGPP y con otros entes de fiscalización son vitales, o es vital. Muchísimas gracias de verdad a usted, a su equipo, y pues a la gentileza y deferencia que siempre ha tenido para participar en estos espacios y poder intercambiar opiniones. Pues Emanuel, muchas gracias a ti, a estas casi 500 personas que nos acompañaron hoy, a Human Capital, reconocimiento especial, un aliado estratégico de la UGPP en todo, y seguimos haciendo país, José Manuel, esa es la función nuestra. Creo que la P de la patria debe primar, como lo venimos diciendo, sobre la P de la pandemia, la P del paro y por supuesto la P del pedaleo junto con la P de la patria. Invitar muy cordialmente a las empresas al evento que tendremos en el marco del conversatorio de presidentes este viernes con el señor ministro de Hacienda, quien igualmente ha aceptado una invitación para hablar sobre el proyecto de reforma, un tema que además va en una dinámica de
profundos cambios que tendrá una injerencia muy importante dentro de lo que se espera como inversión social para el fomento precisamente de gran parte de los programas que el gobierno, en el que el gobierno está beneficiando a millones de personas. Y por supuesto, algo muy importante que es el rol del empresariado, quien pues, particularmente por el enfoque de la reforma, seguramente no las personas naturales serán, digamos, quienes tengan tengamos que aportar gran parte de de la fuente de recursos para estos recaudos. Esto será este viernes. Agradecer muy especialmente su participación y por supuesto, pues esta es la casa de todos ustedes y la mejor forma de poder gestionar conocimiento, relacionamiento y de crear debate y opinión. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias a todos ustedes.